¿Qué tiene que ver Juan Luis Guerra con los pilotos, con nuestra carrera? Ahora te cuento. If you could- La conexión de Juan Luis Guerra con nuestra carrera de piloto. La última vez que estuve en Santiago viendo el concierto de Juan Luis Guerra, no solo escuché música, miré al cielo. Cuando comenzaron a elevarse los drones iluminando la noche, entendí algo. Ese espectáculo no solo era arte, no solo era música, era disciplina aérea. La carrera de Juan Luis Guerra tiene más en común con la de un piloto de línea aérea de lo que muchos se imaginan. La carrera es un proceso, no es un evento. Juan Luis Guerra no construyó su carrera en un año. Pasó trabajo, se preparó técnicamente, aprendió teoría, composición y dirección. Ensayó miles de horas antes de llenar estadios. Un piloto vive exactamente el mismo proceso. Nadie comienza como capitán. Se empieza estudiando, se vuela como estudiante, luego como primer oficial. Se acumulan horas, se enfrentan evaluaciones, se pasa por simuladores constantes. Ambas carreras se construyen paso a paso. Ambas requieren humildad para aprender, ambas requieren disciplina para mantenerse relevante. La responsabilidad de estar arriba. Cuando Juan Luis Guerra sube a un escenario internacional, no solo canta, representa una cultura, un país, representa excelencia dominicana, latinoamericana, representa identidad. En el caso mío, como cientos de nosotros dominicanos, cuando estamos en una cabina de pilotos con compañeros de otras nacionalidades, ya sea aquí de Estados Unidos o de otros países, cuando se recuerdan de nosotros y hacen una referencia a nosotros, no utilizan nuestro nombre. Dicen, tú has volado con el piloto dominicano tal Perencet. Identifican a nuestro país para señalar quiénes somos. Cuando un piloto cruza el Atlántico a 35.000 pies, tampoco vuela solo. Representa profesionalismo, representa estándares y representa a su aerolínea. En ambos casos, estar arriba no es un privilegio, es una responsabilidad. Ahora, los drones de esa experiencia en el concierto de Santiago de Juan Luis Guerra. Mira, en el concierto en Santiago, los drones volaron en formación perfecta, cada uno programado, cada movimiento calculado, cada separación definida sin margen para el error. Eso es planificación aérea y eso se conecta directamente con la aviación moderna. Hoy un avión comercial depende de sistemas automatizados, navegación satélites, cálculos precisos de performance, trabajo en equipo constante. De la entrada de nosotros, cuando estuvimos en el concierto de Juan Luis Guerra, la seguridad, la información que se prestaba, el equipo técnico, el equipo de estaba vendiendo los merchandise, el servicio al cliente, técnico, las luces, el sonido, era todo sincronizado. Y en el caso de los drones, si un solo drone pierde sincronía, el espectáculo se rompe. Y en la aviación, la seguridad se compromete. La precisión no es opcional, es obligatoria. Longevidad, trayectoria, mantenerse en la cima. Lo impresionante de Juan Luis Guerra no es solo su talento, es su trayectoria. Décadas de mantenimiento vigente sin tener necesario que usar palabras vulgares, décadas representando su proceso, décadas reinventándose sin perder su esencia. Un piloto también hace lo mismo. Entrenamientos recurrentes, chequeos periódicos, actualizaciones constantes. En ambas carreras no se trata solo de llegar, se trata de mantenerse vigente. Ahora, el mensaje, ya sea con una guitarra de Juan Luis Guerra, con un mensaje de drones o con un avión volando 200 personas, el cielo exige respeto. La grandeza no es improvisada. Es preparación, es repetición y es una responsabilidad. La carrera de Juan Luis Guerra y la carrera de un piloto comparten el mismo principio. La excelencia no es emoción del momento, es disciplina sostenida en el tiempo. Para mis amigos y familiares no es un secreto mi gran admiración de Juan Luis Guerra. Creo que he ido por lo menos a 10 conciertos de esa gloria de nuestra música. Pero lo que más me impacta a mí, como le he compartido con ustedes, no es solamente su talento musical, la forma de glorificar la música. Es como ha podido mantenerse constante durante el tiempo y representar a nuestro país, República Dominicana,
y a nuestra música latinoamericana. Y a veces esperamos que las personas desaparezcan físicamente para rendirle honor. Así que para nosotros, glorificante compartir nuestra nacionalidad y la excelencia de Juan Luis Guerra como dominicano. Y como dice Juan Luis Guerra, oye, soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima.